Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo Temperini y soy uno de los organizadores de este EcoSpace de la ECO 2021, denominado Avoiding Shale. Estoy junto a parte del equipo, a Ramiro Caire y a Maximiliano Macedo, que también hay otro integrante que es Cristian Borguero, que en esta oportunidad no nos está acompañando, pero seguramente lo verán en alguna de los otros contenidos. Un poco contarles de qué se trata Avoiding Jail, este espacio que nació hace un año en la ECO 2020 y que un poco tuvo lugar con la búsqueda de generar, es un nombre cool que se nos ocurrió para poder generar un espacio para que los profesionales puedan buscar como cierta información para básicamente evitar ir a la cárcel. Bueno, eso lo tomamos así como de una forma divertida, porque también salió el eslogan de A un beat de ella en Cana, en base a una remera de la ECO que ya tiene algunos años para los que vienen desde hace varios. Eh, pero básicamente lo que busca el espacio era difundir o buscar un canal de concientización para todos aquellos profesionales, sobre todo los jóvenes profesionales en seguridad de información, que por falta de experiencia eh, empiezan a tener problemas legales, ¿sí? Que en el peor de los casos pueden llegar a ser procesados por algún delito, ser allanados y demás. Esta es un poco, bueno, como ven ahí en pantalla, la problemática actual que detectamos. Ramiro, te doy la palabra. Bien, buenas a todos. Un gusto nuevamente estar este año con ustedes en este espacio que le hemos puesto, digamos, cierto interés, dado que creemos que es una necesidad dentro del ambiente de la seguridad de la información, estar al resguardo de, de lo que es la legalidad, digamos. Muchas veces, ya lo decíamos el año pasado, ¿no? Mucha gente se está incorporando al mundo IT, sobre todo al mundo de la ciberseguridad, y en el afán quizás de descubrir nuevas cosas o quizás querer reportar vulnerabilidades que han encontrado porque han aprendido en un curso a cómo explotar una vulnerabilidad y no se han percatado de que están utilizando quizás sistemas que están, si bien es verdad que están públicamente accesibles, pertenecen a determinadas organizaciones y no por eso, digamos, está bien poder practicar en este tipo de entornos. Y este tipo de acciones pueden llegar a verse envueltos en algún que otro problema legal. Por eso, desde este espacio buscamos esto, justamente concientizar en cómo, digamos, proceder de la manera correcta, pudiendo dar un poco de asesoramiento de acuerdo a la experiencia que tenemos, algunos de nosotros, digamos, en realidad todos nosotros, no algunos, sino todos, en este espacio. Desde ya, Marcelo, desde el punto de vista legal, Maxi también, por supuesto, y quizás Cristian y yo más desde el lado más técnico, referido, digamos, a la experiencia que, como les decía, uno tiene en llevar a cabo este tipo de trabajos. También queremos, digamos, de alguna manera fomentar justamente la profesionalización y evitar por ahí malos entendidos o malas acciones que puedan llevar a tener problemas a todos los profesionales que trabajan en seguridad. No sé, Maxi, si querés agregar algo. Sí, no, realmente, bueno, un poco esto de comentar que a partir de esa problemática que nosotros habíamos detectado previamente, que luego la confirmamos con las encuestas, y que este año vamos a ver y tratar de medirla nuevamente con la encuesta de si cambió en algo, porque realmente a nosotros nos sorprendió un poco el nivel de informalidad que se manejaba en el ambiente, por ahí también el nivel de desinterés, porque hasta que no pasa algo, que alguien tiene problemas con la ley, no nos preocupamos, hasta que no le pasó a otro, por ahí es como que no se habla, pero cuando ya le pasó algo es cuando ya es demasiado tarde. Por eso me gustó mucho el ejemplo que diste de Rama de esto de las nuevas personas que están arrancando y que se creen que por tener ese alto conocimiento y posibilidad de explotarlo, lo pueden hacer. Entonces creo que está bueno también apuntar ahí. Nosotros con Marce tuvimos la posibilidad de dar también en la Hackademy, que es la Academia de Hackers del Ecoparty, y bueno, también relevamos algunos datos que le vamos a mostrar que nos pareció interesante, porque también contrarrestan contra las personas de experiencia. Así que bueno,
para ir arrancando, yo creo que comencemos. Sí, yo quería sumar algo que, como decía Maxi, lo vimos bastante en la Hack Academy, y que me parece un punto de vista que se habla poco en seguridad de información y que me parece súper importante, que tiene que ver con la ética profesional. Algo que se habla poco porque no está claro. ¿Qué significa ser? Primero porque nosotros damos por hecho de que cuando hablamos del hacker, es un hacker ético. Digamos, eso nosotros a veces consideramos que decir yo hago hacking ético es como una especie de redundancia, porque si sos hacker es porque ya tenés la cuota de ética dentro. Si no, sos un delincuente. Entonces, eso como para, por lo menos nuestra postura, ¿sí? Porque entiendo que ya sabes que hay distintas posturas acá. Lo que sí es, se habla poco. Entonces, ¿qué es comportarse éticamente? ¿Qué significa? ¿Quiénes son los buenos y quiénes son los malos? Porque acá es donde está esta línea gris, y creo que si nosotros no nos ponemos de acuerdo, o al menos no lo hablamos, porque para eso también generamos este espacio dentro del ECO, me parece algo que es necesario de compartir como comunidad, de qué es lo que a vos te parece que está bien y qué es lo que a mí me parece que está bien. Y una cosa más, Marce, Sí. me imagino que quien esté escuchando esto y diga que de repente se ve envuelto en un problema legal, también, más allá de saber qué está bien y qué está mal, digamos, ¿quiénes son los que deciden qué fue ético y qué no fue ético? ¿Qué se hizo bien y qué no se hizo bien? Sabemos que la justicia, digamos, está siempre corriendo un paso por detrás de lo que son los avances tecnológicos, y bueno, desde ya que justamente estos avances que estamos hablando, digamos, se han disparado exponencialmente, sobre todo también después no, durante y en esta época post-pandemia, ¿sí? Con todo lo que son accesos remotos, con todo lo Sí. que, bueno, ustedes saben todo lo que ha incrementado el mundo de la, vamos a decirlo, ciberdelincuencia. Entonces, digamos, cualquier persona que de golpe se vea en una situación un poco extraña, se debe preguntar, pero ¿quién me va a juzgar? ¿Quién sabe lo que yo realmente hice? ¿Cómo puedo yo probar que lo que estaba haciendo era con buenas intenciones? Sí. ¿Por qué me están juzgando en esto? Bueno, Sí, yo me parece que esto abre... súper importante porque aparte, incluso yo pienso, ¿no? Y se lo digo como abogado, que tampoco está claro para el derecho, porque nosotros en el derecho, cuando existe un tipo penal, ¿no? Por ejemplo, podemos hablar del 153 bis, es porque supuestamente hay un consenso social de que es una conducta disvaliosa, es decir, cuando votaron en el Senado, en el Congreso de la Nación, se pusieron de acuerdo y dijeron, esta conducta, el acceso indebido a un sistema de datos restringido, nos parece tan gravosa que cuando una persona argentina la lleva adelante, merece tal sanción. El tema es que nosotros pensamos que hay muchos casos en donde se pueden dar los elementos técnicos de este tipo penal, pero con una intención positiva, que es donde aparece esto de detectar una falla de seguridad. Nosotros contamos en las clases, por ejemplo, el caso de Chile Compras, un caso muy conocido de un investigador de seguridad que descubre una falla en el sistema de licitaciones públicas chileno y la reporta, y bueno, después se desata todo una cuestión legal que termina con la sentencia de Gino Rojas Tilleman, lo pueden buscar al caso porque es público. Pero digo, hoy en Argentina, como profesional, como trabajador de la seguridad de información, esto que decía Rama, tenés conocimiento y ese conocimiento implica responsabilidad, ¿no? Esto es como la frase de la película de Spider-Man, ¿no? Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Pero es así. Es decir, el tema es que muchas veces no está claro qué tengo que hacer cuando descubro una vulnerabilidad. ¿Sí? ¿Cuáles son los pasos a seguir? Porque hay, por ejemplo, muchos jóvenes profesionales que también erran, a mi criterio, en la forma de comunicar, en la forma de dirigirse hacia la empresa, digamos, tratándolos de que son, digamos, como denostándolos o humillándolos. Algunos contactos que hemos visto de personas que no comunican, sino que extorsionan a la empresa, es decir, porque dicen, mirá, yo descubrí un fallo que me permite hacer todo esto, pero no le cuenten el detalle técnico, porque están esperando que del otro lado les paguen. Entonces, ¿cuál es la verdadera finalidad?
digamos, ¿vos querés realmente ayudar a mejorar los sistemas o estás buscando una finalidad de lucro? Y acá están todos los grises. Este es el verdadero sombrero gris. Porque a veces cuando damos las categorías de hackers y decimos sombrero blanco, gris y negro, parece ser que es como que son cajones fáciles de distinguir. Y es muy complicado en la práctica, y de eso se trata este espacio. Yendo al tema de las encuestas, un poco lo que tratamos de relevar, que bueno, ahora ahí ese link es para que puedan completar la nueva encuesta. Tratamos de dividirla en 4 secciones. Una cuestión personal, otra sobre las actividades por ahí que realizan cuando tienen que hacer un contrato de este tipo o un acuerdo de este tipo. ¿Qué experiencias han tenido, tanto buenas como malas? Que realmente en la parte de experiencias el año pasado tuvimos una muy buena repercusión de gente que hablaba, que han tenido buenas experiencias, que han tenido malas. Realmente fue muy interesante leer eso porque es el único campo abierto que dejamos. Y la parte de los documentos, que es un poco qué es lo que firman. Porque creo que está la palabra mágica acá, que cada vez que uno habla con seguridad es como que le decís, sí, seguridad, bueno, pero primero NDA. Y todos dicen NDA y muchos no saben ni lo que significa, ni lo que tiene, pero antes de cualquier cosa te dicen NDA, que es generalmente el principal documento que firman. Respecto de la experiencia, bueno, el año pasado en la encuesta que hemos hecho, había mucha gente de mucha experiencia, como estamos en la ECO y es un mundo, un micromundo muy, muy representado por gente de seguridad que hace muchos años que están, la mayoría que nos respondió tenía casi más de 10 años de experiencia, lo cual ya han tenido muchos pentests, muchos problemas, y era muy representativo de la problemática. Pero bueno, también este año apuntamos a que nuevas personas lo completen. También hemos tenido la oportunidad, como bien había dicho Marce, de la gente de las Academy, que son personas que recién están arrancando y claramente tienen distintos niveles de dificultad. Sí, igual, digamos, para ver la parte, perdona que ahí, Rama, volví un cachito antes. Fíjate que si vos empezás a sumar, casi la mitad de las personas que participaron de la encuesta de los profesionales y las profesionales en seguridad de información tienen menos de 5 años, o recién están arrancando, tienen entre 1 y 2, o menos de 5 años de experiencia, que no es mucho. Tener menos de 5 años de experiencia, todavía sos junior, digamos, de alguna forma. Exacto. Y van a pasar un montón, van a atravesar un montón de problemas. Y es a ese sector que nos interesa. Suponemos que ya uno entre los 5 años para adelante ya aprendió un montón de cosas que aún así puede tener problemas igual. ¿Sí? Bueno, continuamos. Bueno, en el tema de la edad, que por ahí no es relevante, pero bueno, continúa la Rama. Total, esto le va a quedar para que lo puedan ver. Creo que esta es muy, muy, muy reveladora de quién te aprueba las actividades, o sea, quién realmente tiene el permiso para decirte lo que tenés que hacer. En este caso, estaba bien claro quién lo había contratado y cómo tenías que revisar el rol dentro de la empresa, pero muchas veces nos ha pasado, que incluso nos han comentado, personas principalmente que estaban recién arrancando, de que te contratan un pentest para tal IP o para tal lugar, pero vos no sabés si esa persona trabaja ahí o lo quiere atacar o quiere ver qué tan vulnerable es esa empresa. Entonces ahí es donde empezamos a encontrar esos gris. Quizás vos querés trabajar, vos querés hackear algo, vos querés encima que te paguen por eso, porque es tu oportunidad de trabajar, pero te puedes llegar a meter en un problema si no tenés claro esto. Si esa persona realmente tiene autorización para poder realizar esa tarea que te va a encargar a vos. Porque, Marcia, acá es importante algo que explicaste muy bien el año pasado, sobre el tema de la responsabilidad. Sí, sí. Bueno, ahí vamos, después le vamos a mostrar un poco cuáles son los contenidos que quedaron grabados del año pasado, pero el tema está en que la responsabilidad penal es personal. Esto significa de que en ese 25% que aparece ahí en las encuestas, que no sabe bien para qué trabaja y termina accediendo a un servicio, a un servidor cuyo verdadero propietario nunca lo autorizó, no le vas a poder echar la culpa a otro. ¿Sí? Porque, digamos, sos vos el autor de esa acción, que como decíamos antes, actualmente en Argentina está tipificada penalmente. Entonces, es algo para tenerlo en cuenta y por eso fomentamos tanto la documentación, la formalización del trabajo, sobre todo en pentest. Bien. Bueno, Maxi, en esto, el tema de las actividades, fíjense que reconoce casi un 28% que nunca firmó un contrato
con lo cual es una cifra bastante alarmante porque es difícil cómo haces para trabajar en seguridad si no... Aparte, un contrato, al menos, a ver, porque a veces uno dimensiona que un contrato tiene 20, 50 páginas, digo, un correo electrónico que me llega por parte del cliente, en donde está el objetivo, está un poco detallado, qué es lo que tengo que hacer, ya me sirve como prueba para decir, a mí me contrataron. ¿Sí? A veces hay un ideal de que un contrato es, no sé, un documento muy complejo, muy, muy largo. En esto que decíamos, Marce, hoy de que uno de los objetivos de este espacio es la profesionalización, digamos, Uh-huh. justamente de la gente, de los profesionales que trabajan en seguridad de la información, más allá de los skills que puedan tener técnicos para hacer un pentest y demás, estamos hablando por lo general, ¿no?, de profesionales independientes que se están iniciando en este mundo. Decía, más allá de todas las características que puedan tener para realizar un buen trabajo, un buen nivel técnico, por supuesto que es requerido, pero también tienen que, digamos, de ninguna manera desconocer este tema y de alguna manera también tendrían que tener ya preparado todo este tipo de documento, ¿no? Un contrato, Sí. un mismo contrato que no tiene que ser de 20 páginas, como dice Marce. Nosotros vamos a, digamos, de alguna manera también a brindar un espacio luego para que puedan preguntar quizás De hecho, cómo encarar esta actividad. ya ¿Sí? lo podemos decir, Rama, porque esto fue uno Bueno, de los logros de la Avoiding Jail 2020, fue la generación de un contrato exacto. comunitario. Fue una de las diapos ahí que salteamos al principio, pero decía que Ujú. entre una de las cosas que hicimos fue generar un template, una plantilla de un contrato, que van a ver en todo un disclaimer legal, que después lo vamos a explicar un poquito. Eh, pero bueno, ese contrato lo generamos y está a disposición. Obvio, no va a ser perfecto para todas las situaciones, pero es una parte, un punto de partida para poder utilizar en sus futuros trabajos. ¿Sí? Es un comienzo y bueno, está, como dice Marce, disponible para todos. Ojalá lo Uh-huh. puedan adoptar, lo puedan utilizar. Y créanme que es un punto muy importante dentro de todo profesional de la seguridad de la información. Cubrirse, al menos con este contrato que le proponemos. Sí. Que el contrato es el acuerdo de qué vas a hacer y cerrarlo. De más que nada para que después no tengas el problema del alcance de los entregables, que son un poco todas las cuestiones que tiene ahí el contrato. Sí. También por ahí uno como informático dice, uy, un contrato legal, Exacto. Le escapamos a esas cosas. largo, todas esas palabras ahí, lo toma como mala palabra. Pero es también para ahorrarte un problemón a la hora de cobrar, porque ahí puedes decir de cuándo te van a pagar, de qué forma, qué vas a hacer y qué no, para que después no estés peleando, porque en esto de que dice la mayoría de las veces fueron sin contrato, solo me pidieron que le facture los servicios, después no está claro cuántos servicios. Entonces, gasten un poquito de tiempo ahí en tratar de ponerse de acuerdo con el cliente para que cuando termine el servicio los dos queden contentos. Porque también muchas personas que compran servicios de seguridad no saben que están comprando. Lo compran porque es culo, porque se lo obligaron a alguien. Entonces traten ahí de hacer un poquito de docencia y decirle, mira, esto es lo que voy a hacer y esto es lo que te voy a entregar. Sí, Es también para cumplir con las expectativas del cliente. Como dice Maxi, a veces las expectativas del cliente son muy altas y cuando ven el informe, el resultado, ¿no?, de ese pentest con un montón de cuestiones técnicas, así, sí, y esto es lo que bueno, y bueno, pero por eso está bueno esto de explicarle, hacer docencia, habla bien de nosotros como profesionales. Exacto. Quiero agregar algo sobre esto también. Dale. Igualmente, yo creo que lo vamos a hacer un poco más explayado, digamos, en Uh-huh. otra de las talks que tenemos preparadas. Pero básicamente es muy importante el tema de el contrato, más allá de los servicios, de la IP, de la URL, del cloud, lo que se vaya a auditar. ¿Por qué razón los están contratando y qué es lo que ustedes van a entregar a cambio? Es muy importante que eso quede claro desde el inicio, porque ocurre que muchas veces, como bien dijo Maxi, el propio contratante, la propia empresa quizás que está llamándolo a ustedes como profesionales para que hagan determinado trabajo, no sabe por qué lo hacen. Probablemente le dijeron que tiene que hacerlo una vez al año por una cuestión de compliance, o porque le dijeron que cómo no vas a tener una auditoría de seguridad de un pentest. Las empresas modernas todas las tienen, porque la ciberseguridad, porque, bueno, un montón de situaciones. Ahora,
está del lado del profesional también saber cómo va a entregar su trabajo. Vamos a hablar de esto más adelante, como les dije, porque también hay gente que un poco se abusa de esto, de sus conocimientos, y piensa que a veces entregando un video, como me pasó una vez, me entregaron un video donde mostraban todo lo que hacían. Uno, por supuesto, que entiende lo que estaba ocurriendo, pero por lo general, si lo agarra un manager o alguien de finanzas, decir, ¿pero por qué pagué yo? ¿Por un video donde me explican un hackeo? Y no es así. Digamos, hay muchas cuestiones que eso le puede ahorrar un dolor de cabeza a posterior. Sí, lo que coinciden. Bueno, para ir cerrando con esto de las encuestas, también preguntamos qué documento se suele firmar, y un 45% casi reconoce que solamente firmó un NDA, que para hacer una breve docencia, la NDA es un convenio de confidencialidad y protege más al cliente que al trabajador, entonces, o a la trabajadora. Entonces, lo que nosotros buscamos es que el documento legal, el contrato, proteja al trabajador y a la trabajadora en seguridad, ¿sí? Por eso ahí es un poco a lo que apuntamos nosotros. Un 45%, bueno, ese es un poco lo más importante. Y entre otras preguntas es, fíjense que casi el 10% nunca lo lee, ¿sí? El 28% alguna vez lo leyó y trató de cuestionarlo, porque esto está bueno. También a veces cuando el cliente, que a veces son pocos los profesionales o las profesionales de seguridad que tienen su propio contrato y son los que envían al cliente, ¿sí? Muchas veces es el cliente quien envía su propio contrato y claro, va a ser un contrato más leonino, es decir, que desequilibra esa balanza a favor del cliente. Bueno, esto que viene acá es parte de la cuota de humor de Avoiding Jail 2020, en donde hicimos algunos memes, algunos flyers, buscando difundir algunos consejos en seguridad. En este caso, siempre tenemos autorización previa por escrito, al menos en mail, es como la base de todos los, para que no nos pase esto. ¿Qué ha pasado? Conocemos casos en donde el cliente termina desconociendo al pentester y después tiene problemas. Bien. Bueno, este segundo tiene que ver con esta conducta que solemos tener en los usuarios de scrollear y aceptarlo todo, ¿no? Entonces, y a veces el no leer nos perjudica, eso a veces no. Tenemos que tratar de acostumbrarnos a leer. Yo sé, y se los digo con una mano en el corazón, como abogado y generador de muchos de estos contratos, a veces hay una especie a ver cómo decirlo, de hacking legal, hackeando al usuario, ¿no? Esto psicológicamente hablando, en donde el contrato se hace extenso a propósito, porque sabemos que como la mayoría de los usuarios se aburre, termina scrolleando y aceptando cualquier cosa, ¿no? Pero, o sea, es esto como diciendo, bueno, de esa forma, yo a través de, capaz que es muy sencillo de leer, digamos, y la mitad de lo que se puso en ese contrato es irrelevante. El tema es encontrar las cláusulas más importantes que podrían hacer que incluso desistas de llevar adelante ese trabajo. ¿Sí? Marce, acá también lo importante es un poco para la gente que no tiene mucha experiencia, que como comentaba, su entusiasmo e interés de realizar el trabajo puede más que las obligaciones que va a adquirir. Entonces esto, sí, dale, le quiero, y después va a encontrarse con el problema y el malentendido con el cliente. O sea que dediquen un tiempo. O sea, nosotros quizás quedamos como muy insistentes en la temática, pero es ahorrarse un problema futuro. O sea, creo que nosotros hemos estado ahí con ese entusiasmo, y hoy en día es para prevenir de situaciones que lamentablemente cada vez están ocurriendo más. Exacto. Hay, la verdad, que un gran número de plataformas de educación, ¿no? De cursos y demás, que te enseñan a ser hacker en un curso de 6 horas, ¿no? Sí, en el mejor de los casos. Y yo creo que también muchas veces también ese entusiasmo del que habla Maxi te lleva a decir, bueno, ya hice el curso, ya sé hacer esto, me pongo a vender servicios, digamos, ya soy ethical hacker.
La verdad que, primero que dista mucho, digamos, hay una gran cuota de experiencia y de, digamos, de tiempo que debe transcurrir hasta que uno, digamos, pueda quizás vender un servicio con cierta profesionalidad, pero desde ya que todos estos sitios que estamos haciendo referencia, ninguno le va a explicar todo esto que estamos explicando, porque obviamente no es algo que se vende en un curso, Vale. no es algo vendible, es algo aburrido, nos toca a nosotros hacer Sí. esta parte, pero sí que es necesario. Sí. Agradecemos a las 5 personas que están viendo esto. Nosotros sabemos que no es una temática popular, pero no dejamos de estar convencidos de que es necesario, ¿sí? Exacto. Bueno, el tip legal, el básico número 3 es siempre trabajar dentro de los límites definidos en el alcance del objetivo, y por más tentador que sea, evitar hacer de más, porque a veces creemos de que, bueno, pero si pruebo acá y es como que te llama, digo, excederse del scope, de los límites, nos puede llegar a traer un problema y es parte de nuestra responsabilidad respetarlos, ¿sí? Entonces, poco que no pase esto de estar escaneando un puerto. Y para ir cerrando esto de los tips legales, siempre explicar claramente lo que incluyen los servicios y dejar expresamente por escrito lo que está incluido y evitar confusiones o malos entendidos. Porque esto que dice ahí, lo de abajo de la carita de la niña, es súper común, que el cliente presuma de que no era solamente detectar las vulnerabilidades, sino que se las iba a solucionar. Y esto, Muy típico. a ver, el cliente no sabe, de vuelta. Claro. Es responsabilidad de él o de la profesional explicarle en qué consiste lo que estás haciendo, lo que estás vendiendo, ¿no? Así que bueno, Exacto. para ir avanzando con esto es ese ponelo porque ese es muy divertido, ¿no? También el problema del presupuestario que pasa a nivel de seguridad pasa, porque a veces quiero hacer todo esto, te dice el cliente, y bueno, después cuando ves cuál es el presupuesto asignado, alcanza para lo que alcanza. Pero bueno, hay que ser realistas. Bueno, ahora esto es contarle brevemente el contrato que hicimos, ¿sí? No vamos a tener tiempo de repasarlo en esta charla. Va a haber una charla exclusiva sobre blindaje legal para Pentester, que los invitamos desde ya. La vamos a hacer también con Ramiro y con Maxi, en donde ahí sí vamos a profundizar cada uno de los elementos que debería ser tenido en cuenta, qué pasa con el tiempo, qué pasa con el alcance, qué pasa con los costos, qué pasa cuando metí la pata en algo, cómo aviso, etcétera. Eso no se lo pierdan, porque ahí también, por un lado, vamos a repasar el contrato que ya difundimos y vamos a dar una breve charla dándole sugerencias y algunas recomendaciones. Esto de Avoiding Jail Reloaded es porque sobre el final de Avoiding Jail 2020 se nos ocurrió una ideota, diría un amigo del sur de la Argentina, que fue, che, ya que estamos en la movida, ¿por qué? Y estamos tan convencidos de que la normativa actual no es justa, ¿sí? ¿Por qué no proponemos una alternativa? ¿Por qué no proponemos una modificación al tipo penal? Y así, bueno, nace una propuesta de proyecto de ley que también se hizo de forma comunitaria, ¿sí? Esto primero lanzamos en la campaña, esta campaña está en change.org, creo que es el sitio, la pueden encontrar, suma, sirve que firmen ahí la campaña, pero básicamente es esto, que los investigadores de seguridad no somos delincuentes, tratar de dejar eso bien claro. Y no sé si tenemos Rama ahí un poco para mostrarles. Bueno, esto es el proyecto de ley. Lo que planteamos es incorporar un nuevo párrafo al 153 bis, ¿sí? Del Código Penal argentino. Acá vamos a repasar un poquito qué es lo que dice el 153 bis, porque nosotros presumimos que ustedes ya lo saben, pero quizás alguno no lo sabe. Así que creo que en la próxima diapo está el tipo penal existente. Esto es lo que dice actualmente la ley 26388, es la que a partir del año 2008 actualizó nuestro Código Penal, es un update, un upgrade que se le hizo al código, y lo que dice es eso que ven ahí. Hay prisión de 15 días a 6 meses, que ya el hecho que la pena sea privativa de libertad es un montón, porque actualmente, digamos, la parte más moderna del derecho penal sostiene que este tipo de delitos menores debería ser pena de multa, ¿sí? Como lo van a encontrar en el 155 y otros delitos que están al lado, que son primos o hermanos del 153 bis, que es pena de multa. Bueno,
volver un segundo hacia atrás, Ramiro, para explicar brevemente esto. El tipo penal consiste actualmente es el que a sabiendas, significa que eso es dolosamente, accediera por cualquier medio, sin la debida autorización o excedente de la que posea. Ojo con esto y los límites de un pentest que hablamos recién. Porque haber negociado un objetivo en el pentest y que vos hagas de más, significa que vos excediste la autorización que te ha dado el cliente y podrías quedar dentro de este tipo penal. ¿Sí? Bueno. Marce, esta claramente es cuando te dan un IP, de tal persona te autoriza y ponerle en ese IP hay otra empresa o hay otro servidor, y vos te metiste a la otra empresa y recorriste, y te fuiste del alcance. Por eso es importante acá lo del tema de que quede claro. Porque sí, que vos lo puedas hacer no quiere decir que es lo que para vos fuiste contratado. Sí, coincido totalmente. Sí. Ejemplos, bueno, en la charla de blindaje jurídico vamos a hablar muchísimo sobre esto. Y bueno, y el objeto, ¿a dónde entramos? A un sistema de datos informáticos de acceso restringido. Esto significa que si el sistema es abierto, no quedaría encuadrado, pero cualquier medida de seguridad, por más vieja que sea, significa que el sistema es restringido, entonces ahí estaría el tipo penal. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un investigador en seguridad descubre una falla, ¿sí? Y la quiere reportar, por ejemplo, como pasó en un montón de casos en la Argentina, en donde, no sé, entro al padrón o entro a algún sitio del gobierno y usando el sistema y por mis conocimientos detecto de que si yo ejecuto acá o hago esto o aquello, puedo acceder a más datos, que es lo que pasa en general. Un investigador en seguridad, ¿qué hace? Lo termina probando a eso, digamos. Esta hipótesis que queda en su cabeza la lleva adelante para saber si tiene razón o no. Si tengo razón, en el momento en que tengo razón, significa que accedí a un sistema de datos restringido. ¿Sí? Entonces, y ahí está la discusión. Bueno, pero las medidas de seguridad eran obsoletas, estábamos utilizando, no sé, Windows XP. Bueno, está bien. Sí, habla de una negligencia por parte del propietario del sistema, pero desde el punto de vista penal no deja de reunirse todos los elementos. ¿Cuál es nuestra propuesta? La que sigue ahora sí, en la siguiente diapositiva. Nosotros proponemos, es algo que no está cerrado, porque de hecho esto está en modo colaborativo. Si a alguno de ustedes les interesa, pueden entrar. Les vamos a dejar después el link en los comentarios y demás, para que puedan entrar. Proponemos una exhibición de responsabilidad penal en dos casos. Fíjense que lo dividimos en el que hubiera obrado con el propósito inequívoco de proteger el interés público. Acá ya hay un tema, no es fácil esto. Digamos, proteger un interés público hay que demostrarlo. ¿Sí? Entonces, no cualquier caso. Digamos, si yo entro a una empresa privada, no tiene nada que ver con el interés público. Porque la empresa privada, no sé, difundirá el plan o la fórmula de Coca-Cola, no sé, eso la verdad es que no tiene interés público. Distinto es si descubriste una falla de seguridad en una clínica o en un hospital y la fuga de información son datos de salud de los argentinos. ¿Sí? Entonces, ahí un poco me empieza a trabajar a dónde hay interés público. También lo vamos a ver en la charla de blindaje jurídico. Y el segundo caso, fíjense que también quedará exento de responsabilidad penal, quien obrando de buena fe, si hay que probar esta buena fe, y en el marco de una investigación de seguridad de información, comunicar la vulnerabilidad encontrada al propietario del sistema informático. ¿Sí? Entonces acá tenés que probar tu buena fe, que no es fácil, y que estás en el marco de una investigación de seguridad. ¿Y cómo pruebo que soy investigador? Y con la publicación de papers, con la participación, por ejemplo, en la ECO. Esto habla de que sos un investigador de seguridad o una investigadora y que no sos una persona totalmente extraña al rubro de la seguridad y que de pronto quiere ingresar para obtener datos. ¿Sí? Y el segundo requisito para que opere esta excepción es haber comunicado al propietario del sistema informático la falla de seguridad encontrada. Entonces, ahí cómo lo probás. Y por un mail, vamos a hablar de un caso, va a estar en uno de los paneles, va a estar Rodrigo Iglesias, uno de los abogados que más sabe sobre la temática que estamos conversando, que fue quien representó a no recuerdo el nombre del hacker en sí, que fue quien descubrió la vulnerabilidad en el Banco Nación, en donde pudo comprar y vender dólares a un precio menor del oficial.
Entonces, pero él pudo probar que a través de correo electrónico, de LinkedIn, de no sé, de distintas plataformas, informó apenas, primero que no usó el dinero, digamos que pudo, que se compró el dólar a 10 pesos argentinos, ¿no? Bueno, para los que no son de Argentina no saben, acá el dólar está carísimo. Y segundo, que no usó el dinero, y segundo, que lo reportó y avisó por distintos medios el error que había encontrado, lo cual es un montón. Nos quedan 3 minutos para ir cerrando la charla. Ramiro, para hacer alguna invitación final. Maxi. Bien, para que sepan, en YouTube están, digamos, todos los paneles que también hicimos el año pasado, digamos, que tienen una, digamos, abarca varios de los temas que estamos tratando también este año, pero con diferentes profesionales, como pueden ver. Y bueno, lo buscan en el buscador de YouTube, Avoiding Shale Eco 2020, y también hay otros donde... otros videos, digamos, que es uno muy bueno, digamos, de la Eco TV, una especial de la Eco TV, que se llama A un Beat de Irene Cana, que está, digamos, interesante para que le peguen una mirada también. La invitación es para que puedan completar la encuesta, que la puedan, la encuesta que estaba a lo último, perdón, en el principio, que la puedan completar, que bueno, eso nos va a servir para ver un poco cómo está la situación este año y nos va a dar información nueva de si han mejorado, si hay algunos aspectos más problemáticos o si incluso han utilizado de manera proactiva el contrato que diseñamos el año pasado. Bueno, les agradecemos por el tiempo, por habernos escuchado un rato. Estamos abiertos a sus comentarios, a sus dudas. Estamos en el canal, bueno, ahí tienen el Twitter, que es Avoiding Shale Eco. Tienen un mail, legal.space@ecoparty.org, y también estamos en el Discord de la Eco, en el canal de Avoiding Shale, para ver de los EcoSpace, está en la Avoiding Shale. En cualquiera de los medios los leemos. Estaría muy bueno que se copen, participen, que nos den su feedback, que nos cuenten sus experiencias, ya sea o a través de la encuesta, o si quieren hacer algún tipo de, digamos, de explayarse un poco más, pueden utilizar los medios que están ahí abajo, y siempre bienvenidos. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Nos estamos viendo. Chao, Hasta chao. luego.